Hoy vamos a ver un producto que podría decirse que es una rara avis. Uno de esos productos que es bueno para todo el mundo, que es pequeño, que es bonito y que sobre todo es muy barato. Este es el Zhiyun o nuevo Cinepeer Weevil 3E. Hace tiempo que el mundo de los gimbals tiene una tendencia a la innovación que va más por lo que ya hay, y me refiero a mejorar la capacidad de peso que puede soportar el gimbal, la autonomía, mejorar las conexiones inalámbricas, los algoritmos de estabilización, etcétera, pero en muchos casos, o al menos personalmente, siento que es insuficiente, como que no llegan a ofrecer algo que sorprenda lo suficiente como para decir, cambio mi gimbal por ese. Y este gimbal va por esa línea, pero al contrario, coge esa línea y vuelve hacia atrás, va a la esencia, va a lo sencillo, a hacerte la vida más fácil sin complicarte las grabaciones. Es decir, que no tengamos que preocuparnos de cómo configuramos la cámara y el gimbal o de que pese mucho, sobre todo este tema es muy importante para llevarlo a los rodajes y todo esto. Quieren algo sencillo, pequeño, que se lleve fácil y que encima funcione muy bien. En este caso podemos cargar hasta 3 kilos de carga máxima entre cámara y objetivo en este gimbal, que de tamaño, como veis, o ellos dicen al menos en la hoja de especificaciones, que tiene el tamaño de un folio, de un A4. Básicamente pesa 990 gramos y puede con cámaras de 3 kilos. Es una pasada y funciona muy bien. Como podéis ver, ahora mismo estoy con una A7 IV con un 16-35, puede de sobra con ello, estabiliza muy bien. No tengo ningún tipo de estabilización digital activada en la cámara ni nada y además es súper cómodo de llevar. Que pese 990 gramos hace que incluso para planos como este de vlog podamos utilizarlo sin cansarnos demasiado, cosa que no es, yo creo, el motivo principal de esto, pero bueno, está bien poder hacerlo así. Pero ya os digo, a mí esta nueva marca o este nuevo concepto de productos que tiene Zhiyun, que es Cinepeer, me parece que está muy bien porque coge toda la tecnología de Zhiyun y la mete en unos productos más baratos, pero que mantienen esa calidad. Pero aunque este gimbal haya vuelto a la esencia y haya vuelto a lo básico, sigue incorporando cosas que son la leche, por así decirlo. Podemos controlar y disparar la cámara por Bluetooth, tenemos botones customizables, un modo de disparo vertical, de retrato, de nativo, digamos, por así decirlo, de grabación vertical, y también tenemos algoritmos de estabilización mejorados. Que esto es difícil de comprobar realmente, no es algo objetivo, pero sí que es verdad que los planos que estáis viendo pues tienen una estabilización de locos. Y en cuanto a la batería, tenemos 16 horas de autonomía, en un cuerpo que estáis viendo que tiene apenas el tamaño de mi mano. Es una pasada esto. Yo llevo utilizándolo casi un mes y lo he cargado una vez. Una. Yo personalmente he pasado por varias etapas a lo largo de mi carrera como videógrafo de amar y odiar a los gimbals. He tenido etapas de todo. Y lo cierto es que cuando me escribieron los de Zhiyun para probar este Cinepeer, me pasó un poco lo mismo. En plan, no me hacía mucha ilusión, por así decirlo. Pero dejadme deciros que después de haberlo probado estoy enamorado de este gimbal, me parece una de las versiones más completas en cuanto a calidad, precio, que ahora hablaremos de precio, que hay en el mercado sin ninguna duda. Me queda deciros también que el tamaño oficialmente es de 29,7 centímetros de alto por 21, que es muy pequeñito, podemos llevarlo en cualquier lado. Y aunque aquí me veis que tengo el gimbal en modo sencillo, que es como yo recomendaría más usarlo, también hay una opción con un Sling Mode, que es el palo largo que tiene aquí para llevar dos agarres, aunque a mí personalmente me gusta más llevarlo sencillo y que a la hora de transportarlo no suponga un dilema. Hablemos del precio, 279 euros que cuesta este gimbal, que incorpora también el pie este y que a mí me parece una de las mejores opciones a la hora de comprar un gimbal. Está, digamos, compitiendo con el RS3 Mini. Es más barato que el RS3 Mini y es capaz de cargar 1 kilo más respecto a este otro gimbal
en lo que se refiere a cuerpo de cámara más objetivo, o sea que objetivamente es mejor. Esto ya os dejo a vosotros que lo valoréis y tenéis un enlace en la descripción donde podéis encontrar la oferta. Poco más, espero que os haya gustado el vídeo, si dejáis un like os lo agradezco muchísimo y nos vemos en el próximo. Chao.